Dicen que si uno quiere pensar para adelante, lo primero que tiene que hacer es pensar para atrás y para atrás. Y a ver cómo usamos esto. Entonces, empecé a estudiar el tema de las revoluciones tecnológicas, bajo la hipótesis que la tecnología entendida como conocimiento, luego están las técnicas, que es lo que podríamos decir los objetos técnicos que podemos tocar, que podemos diseñar, ¿no? Que usamos todo el tiempo. Pero nosotros usamos la definición de Sabot y Mackenzie, en el cual tecnología es el conocimiento que tenemos o que generamos en este andar. Todos lo generamos, los estudiantes también generan, todos nosotros generamos conocimiento. Entonces, la pregunta sería, dentro de esta hipótesis, ¿de dónde venimos para ver hacia dónde vamos? Entonces, me fui al secundario, a la escuela secundaria, y recordé, leyendo un poco, la revolución neolítica. Las primeras van a ser unas imágenes en las cuales vamos a intentar recordar qué era esto, ¿no? De la revolución neolítica, que fue quizás, seguramente, hay muchos autores que lo plantean así, como la mayor revolución tecnológica que la humanidad ha producido. El mayor cambio. Un cambio que se basó básicamente en una palabra que se llama sedentarización. Pasar de una instancia nómade a una instancia sedentaria. Eso lo que generó es una nueva base económica. Una base económica que inicialmente estaba basada en la caza, en la pesca, en la recolección, a determinar un sitio, ¿no? Casi diría georreferenciado en el mundo, a construir y transformar. De allí es que aparecen los primeros vestigios de comunidad, de la idea de comunidad, porque antes eran grupos. Nace una comunidad, los primeros indicios de sociedad, de jerarquización. Más allá que siempre hubo referente, ¿no? Hubo una nueva forma de producción de alimentos. Ya no era una recolección, sino que era un cultivo incipiente, una cría de animales que no se cazaban de lo que había, sino una domesticación para poder vivir. Y se produjeron una serie de cambios muy grandes en lo que se llama la cultura material. ¿Por qué se produjo? Lo leo, ¿no? Una adquisición, o sea, se logró en ese momento. Estos son procesos extremadamente largos, ¿no? Extremadamente largos, de 1000 o 2000 años de existencia. Se adquirió un cierto nivel de desarrollo tecnológico y cultural en un ambiente adecuado. O sea, en un ambiente adecuado para ciertas condiciones del hábitat, se produjo un salto tecnológico tremendo para el hombre o la humanidad en ese momento. Desde los cambios, ustedes lo pueden leer, yo lo voy acentuando, casi que ustedes lo leen. De todos modos, Jorge Patricio, yo después le dejo el PowerPoint, desde la política no había una organización del Estado, no existía el Estado, no había Estado, simplemente jerarquía en tribus. Pero se empieza a organizar en ese momento una pequeña organización social y una pequeña organización política. De la tribu y la familia, como ente aglutinador, se pasó a pequeños poblados. La economía, de ser depredadora, pasó a ser productora. La vivienda de vivir en cuevas, en lugares que se habitaban para tener un mayor confort o seguridad, se pasó a construir una nueva cosa. Se inventó algo.
no solamente la vivienda, la choza, sino la organización de eso. Desde el punto de vista de los materiales, de la piedra tallada se pasó a la piedra pulida o a la conformación manual de elementos con algún tipo de materia, como puede ser tierra y agua. Del fuego a los tejidos, o de las pinturas rupestres en cuevas a la pintura de escenarios de la vida, de escenarios cotidianos de la vida. Esta idea o este nuevo cambio pudo haber producido algo parecido a esto, con el devenir del tiempo, por supuesto, donde acá hay no solamente geometrías, lo que vemos los arquitectos, sino además hay una trama de organización a partir de relaciones. Ya empieza a haber relaciones comunitarias, no de familia o de parentesco, sino comunitarias, de colaboración, de ayuda mutua entre las personas. Si bien este cambio, estoy hablando que fue muy lento, fue trascendental para la humanidad y de un impacto absolutamente, creo, impresionante. Sería interesante que quizás las palabras que voy diciendo, ¿no? Organización, sociedad, las llamo correlacionando con lo que estamos viviendo, con lo que somos hoy, ¿no? Nosotros o el lugar donde vivimos. El segundo gran salto tecnológico es lo que le quería decir que hay, yo fui poniendo ahí en el texto algunos autores. No todos los autores coinciden en la cantidad de revoluciones industriales o cambios tecnológicos. Hay algunos que manejan 3, otros 4, otros 5, o dentro del 2 o del 3 hay subcambios tecnológicos, pero yo estoy teniendo algo que es una organización canónica. El primero que todos conocemos es la revolución industrial, la primera revolución industrial, donde se asentó, se basó básicamente en el cambio en la energía, el aprovechamiento de la agua y la generación de vapor. Este cambio, que fue también un cambio tecnológico verdaderamente muy importante después del Neolítico, es un cambio en la economía rural, o sea, de la agricultura y el comercio, pasó a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Otra idea que fue verificando, y luego vamos a ver en los gráficos, que estos cambios tecnológicos se van produciendo cada vez con mayor rapidez en el tiempo. Esto es un cambio tremendo para el objeto técnico ciudadano. Pasar de lo manual a lo mecanizado es un salto muy grande, pero también es un salto muy grande desde el punto de vista económico de la producción de la ciudad. Del trabajo manual se pasa, y de la fuerza humana o animal, son sustituidos por las máquinas y dejando paso a estas nuevas fuentes de energía. Se aumenta la renta per cápita, pero también se incrementa la desigualdad. Cualquier situación anterior del Neolítico, o post-Neolítico, o antes del Neolítico, había una relación estrecha con el ambiente natural. Sabía perfectamente, como organizaciones actuales, el Mato Grosso, o acá en el norte argentino, que cuando un ecosistema está siendo asediado por esta cosa del hombre, que lo depreda o lo usa para poder vivir, simplemente, saben perfectamente que tienen que moverse, porque si ese ecosistema entra en crisis su sociedad. He trabajado 10 años, por ejemplo, con tobas y pilagaes y matacos en Formosa, y ustedes saben que hay dos situaciones de comunidad. Una, la que vive de la ciudad, es la segregación más absoluta que pueda existir, y dependen de la ciudad, y la ciudad los degrada,
pero también he actuado con los hacheros del monte, con los que están adentro del impenetrable. Es sorprendente porque sus cuerpos hablan de libertad. Yo me he encontrado con gente en la afuera de los pueblos vencida, y cuando uno se mete adentro en el impenetrable encuentra hacheros con unos brazos así, mujeres con los pelos lacios, negros hasta la cintura. Yo lo he visto, como si fueran indios sioux de las películas, erguidos, y saben perfectamente, por ejemplo, trabajan cosechando, bueno, árboles, lentín, o el algarrobo, otros árboles, y saben perfectamente que se tienen que mover, porque donde acaban, ¿no?, su ecosistema, ellos, bueno, no, lo saben, y así ha sido siempre. Lo digo como crítica, creo que nosotros hemos perdido esa capacidad de relacionarnos con la naturaleza. Y lo que aumenta la renta per cápita, lo que empezó a ocurrir, que ya eso era del medioevo, era una práctica del medioevo, cuando el señor daba un empréstito a una comunidad para que vaya a cultivar o criar animales a otro lugar posible, pero quedaba atado de que luego se tenía que pagar ese empréstito X cantidad de veces. O sea, el mundo capitalista no es de ahora. Y un tema importante que tiene que ver también con la charla, que es la comunicación. Ya lo vamos a ver en las otras revoluciones industriales. La comunicación, hay acá una revolución porque aparece la imprenta. Y es un modo de comunicarnos, o comunicar las ideas, o comunicarnos temporalmente, o comunicarnos geográficamente en otros sitios determinados. ¿Por qué se produjo? Porque aparecían beneficios económicos obtenidos gracias al dominio del mercado. Pero no el mercado para ir a comprar fruta, la idea del mercado. Fundamentalmente, bueno, esto es en Europa, y en la posición de un gran imperio colonial que favoreció el mercado, la concentración de capital a partir de la esclavitud. Empezaron las nuevas innovaciones tecnológicas y fundamentalmente la sustitución de herramientas tradicionales. Y la universidad, en el marco de lo que se llama modernidad, empieza a jugar un rol muy importante en la invención y en el desarrollo de esos nuevos productos. Y bueno, y nuevas riquezas a partir de nuevas fuentes o nuevos recursos energéticos. O sea, energía aparece siempre, hábitat aparece siempre, territorio aparece siempre, ambiente aparece siempre, producción aparece siempre, de diferente manera, cambiando en el tiempo o profundizándose. Los países núcleos de la primera revolución industrial fueron Inglaterra, y Europa, Estados Unidos también. Las nuevas tecnologías apuntaron a la mecanización de la industria, fundamentalmente el algodón, el hierro forjado y nueva maquinaria. Las máquinas de vapor, la construcción de ferrocarriles, la energía de vapor para numerosas industrias, incluyendo la textil, en relación a las colonias. Pero los ferrocarriles o los canales o las vías férreas lo que producieron es una suerte de nueva transformación del territorio. Aparece la idea de territorio. Se construye la noción del territorio. Juan Molina y Media hablaba alguna vez el rasguño que el hombre es el territorio. La transformación del hombre de ese territorio. Cuando digo hombre, disculpen, lo hablo genéricamente, no hablo de... Pero claro, la ciudad se transforma en una ciudad invivible. La ciudad del siglo XIX aparece una ciudad contaminada, una ciudad donde la
clase obrera, los trabajadores trabajaban 12, 14, 20 horas por día, donde las mujeres y los niños trabajaban a la par, donde los niños eran considerados adultos pequeños, y un adulto tenía un martillo para su mano y un chico tenía un martillo del tamaño de su mano. Aparece en este momento la gran crítica y la gran oposición frente a esta situación de los gremios. Los gremios, en gran parte, fueron los que se opusieron a esta suerte de la revolución industrial, desde este punto de vista, y la escuela, la educación. Todos los ejemplos más interesantes de estudio aparecieron a partir de esta época en una función crítica a la educación escolástica de ese momento. Vamos rápidamente a la segunda revolución industrial. Algunos autores le llaman la primera globalización, donde hay avances en la industria química, la eléctrica, el petróleo y el acero. Los primeros pozos de petróleo se encontraron en Estados Unidos a fines del siglo XIX. Y fue un cambio tremendo, no solamente en contar con una nueva energía, sino en cambio en todos los cambios productivos y en los objetos de producción. En los productivos, por ejemplo, el tema del Fordismo, con la producción de autos masivos, y luego la crítica o otra nueva posición, el toyotismo. Desde el punto de vista sociotécnico, fue el fortalecimiento de la primera revolución industrial, donde se caracteriza este momento por una alteración de la dinámica espacial intemporal de la sociedad. El planeta es ahora colonizado en su totalidad, prácticamente en su totalidad. Hoy en día está colonizado por redes inalámbricas, por información, pero en ese momento la colonización era por cosas tangibles, por materia. Se sustituye el hierro por el acero, el vapor por la electricidad y los derivados del petróleo. Hay un cambio radical en el transporte y la comunicación. Y las nuevas formas avalados, sostenidos por las nuevas formas de organización capitalista, el imperialismo, el maquinismo y las grandes industrias nacionales e internacionales. Las nuevas tecnologías, el acero barato, el motor a vapor, la industria de equipos eléctricos, los alimentos enlatados, la producción en masa de automóviles, el motor a combustión interna y las infraestructuras. Si bien en la primera revolución yo le dije que había un rasguño, una suerte de avance hacia esta construcción y toma del territorio, en la segunda revolución industrial esto se concretiza. ¿Sí? ¿Va bien? ¿Va bien? Vamos bien. Bueno, vamos a la tercera. Esto nos da argumentos para pensar luego en otras cosas. La tercera revolución industrial se le llama la revolución científico-tecnológica o revolución de la inteligencia. Ya esto es más cercano, porque lo hemos vivido muchos de nosotros, estamos viviendo muchos de nosotros. En esto de las revoluciones, vamos a ver después, que no es como lo aprendimos en la primaria o en la secundaria, que son cosas que se cortan y aparecen otras. No, son procesos que se van entrelazando, entretejiendo. Hay una transformación económica, social y cultural a partir de lo que se conocen como TICs, o tecnologías de la información y la comunicación. Hoy vivimos nosotros este tema de la Internet y los nuevos sistemas. Y también las energías renovables. El encontrar nuevas
tecnologías que sustituyan a las convencionales como el gas, el petróleo o el carbón. ¿Por qué se produjo? Por el tema de la globalización que ahora sí, durante mediados del siglo XX, se consolidó. Esta globalización procurando mayor interactividad e interconexión global, económica y cultural. Pero esa globalización lo que deja es cada vez gente más afuera. Muchos de nosotros estamos afuera. Nuestro país está afuera, aunque tengamos reconocimiento. Y se trabaja con políticas inteligentes de investigación, de desarrollo e innovación. ¿Qué es lo que nosotros leemos y respondemos cuando hacemos un proyecto de investigación? ¿No? Que nos piden innovación. Otro tema importante es la integración de economías locales a la del mercado mundial, donde los modos y los procesos de producción y la dinámica del capital se configuran a escala planetaria, a partir de empresas multinacionales y capital financiero, junto a la sociedad de consumo. Eso existe, pero en general esta idea de relacionar lo local y lo global actúa como una situación de jerarquía menor. O sea, lo global siempre se come a lo local. No es por un respeto, es un aprovechamiento imperialista de lo local. Y por supuesto lo que está pasando, el incremento de la desigualdad fruto de los equilibrios en el acceso a las nuevas tecnologías. O sea, desequilibrios no socioeconómicos, sino sociotécnicos. Esta brecha cada vez se profundiza más, fundamentalmente porque los estados a nivel planetario, lo vemos en América Latina, los últimos procesos políticos, lo que está pasando en Estados Unidos, en el norte y también en Europa, viran hacia sociedades más inequitativas. Lo que está pasando en África. No me sale el nombre con los inmigrantes, ¿no? Lo que pasa es que se generan muros físicos y a veces muros intangibles que lo que generan es desigualdad, no solamente económica, lo vuelvo a repetir, sino por acceso a la tecnología. Un ejemplo claro de lo que ha pasado es que hace unos 4 años en nuestro país se sacaron las computadoras de Chile. Había sido una medida interesante para la inclusión y se sacó. Y si bien eso tiene que ver, o puede ser que tenga que ver con modelos antagónicos en la grieta, a mi entender son modelos consolidados ideológicamente consolidados. Esta revolución industrial tiene que ver con la microelectrónica barata, las computadoras, el software, todo lo que conocemos, las telecomunicaciones, los instrumentos de control, el desarrollo de biotecnología, los nuevos materiales, las energías renovables, bueno, el hidrógeno, solar, biomasa, etcétera, etcétera. Y esto implica nuevas infraestructuras de comunicación digital, de redes eléctricas ya de múltiples fuentes y de uso flexible, el transporte físico de velocidad, ya sea en tierra, agua y mar, que viabiliza no solamente las comunicaciones vía sistemas informáticos, sino a nivel terriblemente veloz por cualquiera de estos 4 medios. Ya sabemos que aparecen granjas o plantas o edificios que son energoproductivos, granjas energéticas, las smart grid o redes inteligentes, etcétera, etcétera. Este es quizás el momento que nosotros estamos en este momento pasando.
estamos viviendo, pero no todos, somos privilegiados de tener esto. Mi hija me está llamando. Somos privilegiados. Papá, ¿dónde compro me está cuidando la casa? Bien, la cuarta revolución industrial, que es justamente el nuevo cambio tecnológico que estamos viviendo, pero que todavía no está desarrollado en su plenitud. Y habla de la ciberindustria, la industria inteligente, la industria del futuro. El cambio tecnológico que supera nociones básicas de información y telecomunicación, de la tercera, avanzando hacia la inteligencia artificial, los sistemas cibernéticos, confluyendo en la tecnología digital, el estudio de los sistemas físicos, ¿no?, corpóreos de los seres vivos llevado a software y hardware. Estos cambios que van a producir, que están produciendo en lugares muy selectos, y que van a producir. Van a producir una nueva economía de la producción y la asignación y gestión eficiente de los recursos. Ya sabemos que nuestros planes, nuestros proyectos a veces ya están cambiando, los programas están cambiando, porque ya a veces las fábricas no necesitan fábricas, trabajamos en casa por telegestión. Los nuevos programas de arquitectura ya están cambiando. Eso va a implicar cambios totales en las condiciones de trabajo, reasignación de nuevos roles en la producción en todas las escalas. Habrá sectores que se van a adecuar y hay otros sectores que no se van a adecuar, y hay otros sectores de la producción que van a fenecer, van a desaparecer. Gracias a Dios esos cambios son lentos, no pasan de un día para otro. Susana Finkelevich, una investigadora del CONICET, una amiga que trabaja en los temas, enfatiza y profundiza esta noción, pero dice algo que es interesante. Dice, habla de coordinación cooperativa de todas las unidades productivas de la economía, conduciendo a nuevos modelos económicos, que en su mayoría aún están inexplorados. No se sabe hacia dónde vamos, o cuál va a ser, por lo menos, el ocaso de esta nueva revolución industrial. O sea, se va hacia la transición de nuevos sistemas que se están explorando, que quizás en determinados núcleos sí los hacen mucho más que nosotros. Esta cuarta revolución se basa en 3 o 4 ámbitos. Uno es lo que se llama la Internet de las cosas, y otro que tiene que ver con la interacción. Nosotros ya lo estamos viendo, ya lo vimos acá en la facultad, conectando objetos, a veces inclusive que no están en espacio y tiempo en el mismo lugar, dejando inclusive de lado a personas. Se está trabajando también en los sistemas ciberfísicos. Se trabaja también en la cultura market, de lo que haga usted mismo. Ya no se necesita la cultura de la producción de una fábrica, sino que se está trabajando ya a partir de que cada uno es una fábrica en su lugar de trabajo, en la casa, ¿no?, y se van conectando. Recién hablamos. En Singapur, te contactas con Singapur y acá y contratás un tipo en Barcelona y se van conectando estas cosas de forma global. Y bueno, y la industria, que se llama la industria 4.0, es la industria que se viene. Por eso cambia la economía, cambia la cultura del trabajo, está cambiando ya la cultura del trabajo. La idea de fábrica, las fábricas con obreros, va a ser robotizada. Las fábricas ya están siendo robotizadas, las automotrices totalmente robotizadas, otras también. Ya se precisan casi gerentes u organizadores, más que alguien que pone algo para ser roto, planchado o plegado, sino capacidades de organización, de articulación, de encontrar nichos posibles, etc. Y eso requiere en la sociedad mayor conocimiento, o sea, mayor tecnología, mayor capacidad tecnológica.
De ahí es que los ámbitos como el nuestro son ámbitos que son de futuro, porque la sociedad, la idea de desarrollo social, se asienta sobre el conocimiento. Eso implica además que más gente va a quedar afuera del sistema si no abogamos por la formación y la educación. ¿Cuál será esa sociedad futura? Esa o esta. Ninguna de las dos lo quisiera. La verdad que ninguna de las dos. Pero hoy en día, esta es una foto que cualquiera puede encontrar en Google, y seguramente lo usamos, pero es increíble. Una línea separa lo que dos medios, ¿no? Como si fuera el agua y el aceite. Ahora, es la representación de esos cambios tecnológicos, que como les decía, si ustedes lo registran temporalmente, se van produciendo cada vez más en tiempos más cortos. Desde la revolución neolítica hasta la actualidad, estamos aquí, en la tercera revolución industrial y avanzando en la cuarta, pero seguramente ya se está trabajando en la línea. Cuando le puse el título es porque yo no lo sé cuál será. Yo no lo sé si habrá quinta, si llegaremos. Pero seguramente, ¿y por qué? Porque los diferentes autores que hablan sobre estos temas, sobre los diferentes inicios, desarrollos, cúspide y ocasos de los cambios tecnológicos, lo que dicen que cada vez más se asienta no la certeza, en una comprobación empírica, que esos cambios tecnológicos están producidos por el sistema financiero global. El sistema financiero global es absolutamente pequeño, absolutamente pequeño, y es globalizado, o sea que rigen la transformación tecnológica, educacional, formativa, nos rigen a nosotros los temas de investigación. No nos dicen vos tenés que investigar la cosa, pero el status quo, ¿no?, del tiempo, ¿no? ¿Por qué nos meten a nosotros la palabra sí o sí de innovación? Porque de ahí viene. Ahora, lo que sí se va viendo es que, a ver, el sistema financiero invierte determinado capital y genera recursos de investigación, de desarrollo, para sostener ese capital. Pero saben que va a tener un máximo. Lo calculan. Hay reuniones todo el tiempo en el mundo de estos tipos que van planificando el mundo. Davos es uno de esos, ¿no? Ahora, ningún sistema de estos que son altamente controlados y gestionados espera a que haya caída del sistema tecnológico para empezar otro. Lo empiezan mucho antes. Lo que se pone en riesgo siempre, la población está excluida de eso. Lo que se pone en riesgo es el sector que está abajo, que es la empresa. Porque la empresa tiene una dinámica más del día a día, de la inversión productiva, que invierte para producir hoy latas y mañana le dice que no son latas, sino otra cosa, y tiene que recalificar a su gente, su operario, su espacio, etcétera, etcétera, tiene que tomar créditos. Entonces la dinámica empresarial también tiene jerarquías, ¿no? Desde una pymes hasta una mega empresa. O sea, si una empresa no le conviene este lugar, se muda a Canadá, pero inmediatamente lo decide y se va. Porque ya estaba construyendo eso, porque sabía que acá iba a pasar tal cosa. Ahora, esa dinámica empresarial tiene una inercia, no térmica, una inercia de respuesta muchísimo menor que la tenemos mayor que la nuestra, pero menor que el sistema financiero. Entonces, el que va haciendo el esfuerzo de conectar ese sistema global con el mundo del trabajo es la empresa, es el sistema empresarial. En general, los que más la sufren es la pequeña empresa, la pyme.
Entonces, dentro de este marco, que a mí me parece que es interesante para pensar dónde estamos y para ver lo que viene, yo puse acá algunos puntos que revisemos, que leamos, que son los que saqué como síntesis de lo anterior, ¿no? Cambios se han producido, cambios en la base económica y productiva. ¿Sí? Pensemos, desde el neolítico hasta lo que está pasando actual. Bajo una producción masiva, sí o sí el sistema requiere vender cada vez más. Por eso una impresora a las 100.000 hojas, para. Cambios en integración de economías locales, esto ya lo leímos, a la del mercado mundial, donde los modos y procesos de producción y dinámica del capital se configuran a escala planetaria en una sociedad de consumo. Cambios en la dinámica del capital, reposicionamientos, inversiones, no solamente espacial, ¿no? Y generan concentración y desigualdad. Cambios en el incremento de desigualdad fruto de los desequilibrios en el acceso a las nuevas tecnologías. Cambios en los modos de información y comunicación, del habla o de la comunicación personal o interpersonal o mediante la imprenta o el teléfono cuando yo era joven, ¿no? Ahora que tenemos el teléfono negro al gris, ya hubo un cambio tecnológico infernal. Ahora ya con esto, tremendo. Cambios, la información y la comunicación es la base de la interacción, de la interacción, no la interacción, de la construcción de una sociedad. No existe sociedad y no existe ciudad donde no haya intercambio. Y la información es básica. En realidad en cualquier sistema biótico que quiera vivir, que quiera subsistir, la información es elemental. Cambios en la dinámica espacial y temporal de esa sociedad. Hoy en día se está discutiendo este término, antropocentro, en Europa. Tengo una revista que es lo último que me trajeron ahora, están todos locos con una cosa que nosotros sabemos porque somos latinos y atamos todo para el hambre y subsistimos. ¿No? Latinoamérica no nos... Ahora, esto es lo que se está discutiendo hoy en día y nosotros lo sufrimos. Lo sabemos porque lo sufrimos. Pero es lo nuevo que han descubierto estos muchachos. Cambios en la producción y uso de recursos energéticos, el cambio climático, la contaminación urbana y la contaminación planetaria. Estos fueron procesos que en este tiempo de que hablamos han cambiado. Bien. El segundo punto, yo rescato de que el aspecto central del desarrollo de una sociedad, o por lo menos de la humanidad, ha sido la energía. Del fuego, ahora. Por eso, en el año 84 me metí a trabajar en esto, porque entendí eso. La energía. La pregunta que me hice es, ¿cuáles son las implicancias del uso de la energía y las consecuencias ambientales de desarrollo y sobre la cultura? Hoy en día podríamos sintetizar que los problemas planetarios son estos tres, ¿no? La alimenticia, el alimento, el agua y la energía. Pero hay uno que se sobrepone sobre los demás. Es la energía. La energía es la que en este momento está en pugna, inclusive desde el punto de vista bélico, en el mundo. No es el arroz, ni es el agua potable. Es la energía. Entonces, lo circunscribo un poquitito ahí. La idea, la energía como factor de desarrollo. Si vemos la matriz mundial de consumo de energía, si bien esto no está actualizada, pero no ha variado demasiado hasta el día de hoy, hasta el año 2000, si sumamos acá el 90% de la energía
Lo verde es biomasa, lo negro es carbón, consumo de carbón, lo gris oscuro petróleo, gas, azul hidroeléctrico, lo rojo es nuclear y lo amarillo solar. Si sumamos, fíjense que uno diría, bueno, ya carbón no se usa más. ¿Quién usa carbón? No, cada vez se usa más carbón. Carbón. El 90%, el 91% de la energía en el mundo que se extrae y que se usa para el desarrollo es energías no renovables y contaminantes. Solo el 2% es renovable. Si consideramos como renovable la hidroeléctrica, es el 5%. Ahora bien, a nivel global, estas serían las emisiones de dióxido de carbono equivalente de esa matriz al año 2012. Pero si vemos acá en este recuadro, lo que nos toca a nosotros, básicamente generación de energía eléctrica, calefacción de inmuebles, tráfico de vehículos, implica aproximadamente un 45%. O sea que podríamos decir que la vida del hombre y la ciudad, que es lo que trabajamos los arquitectos, más o menos anda a la mitad de la generación. O sea que la ciudad debe tener algo que ver en el cambio climático. Bien. El panel intergubernamental para cambio climático, lo que se conocen como IPCC, ha estudiado de forma empírica la concentración de dióxido de carbono equivalente, en este caso, en la atmósfera. Y lo que ha verificado, que si bien desde el punto de vista natural ha habido siempre una producción por diferentes emisiones naturales, hay una concentración que llega casi a 420, 440 partes por millón en los últimos 200 años, en coincidencia con la revolución, o con la primera, segunda, tercera revolución industrial, que se basó en el carbón y luego en el petróleo, energías convencionales. Y la distribución de esas emisiones es esta. Básicamente, América del Norte, nosotros estamos por acá, Brasil, Europa, África, Asia y Asia del Norte, Eurasia. O sea que podemos decir, porque las curvas, por ejemplo, y además los análisis que hemos hecho nosotros, que venimos haciendo, creo que el primer análisis lo hicimos en el 90, por allá, donde lo que nos daba es que la Secretaría de Energía, me acuerdo en ese momento, nos contrata para hacer un estudio para ahorrar energía, lo que se llamaba URE en ese momento, uso racional. Y la conclusión nuestra dijo, hay que consumir más. Nos querían matar. Lo que descubrimos es que hay infraconsumo en nuestro país. Y más en el ámbito que estamos trabajando, que es Gran Buenos Aires. Entonces, los países en desarrollo estamos consumiendo más energía, la curva de consumo aumenta y necesitamos consumir más energía para llegar a un nivel de vida aceptable. Pero cuando lo ponemos el consumo de nuestros países al lado de los países desarrollados, somos como claro, una hormiga al lado de un elefante. Entonces, si bien nosotros tenemos que trabajar estos temas, ahorrar energía, hacer un uso eficiente, generar sustitución, etc., depende el sistema planetario básicamente de los países desarrollados. O sea, la responsabilidad es de ellos. En la Argentina, si el consumo de energía por fuente, si ustedes fíjense que acá está la industria, lo que consume la industria, la energía, el agua y la pesca, en el transporte, automotor,
y residencial y bueno, comercial y servicios, ¿no? Fíjense que esto suma el 24% los edificios, más el transporte. Nuevamente estamos que de la matriz, el 52% nos corresponde a nosotros, a nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad, lo que nosotros en energética enseñamos, ¿no?, en la facultad, nos corresponde a nosotros. Y de este 24%, prácticamente el 60% de la matriz tiene que ver con climatización e iluminación. O sea que se podría hacer con esto una estrategia de intervención territorial y de enseñanza de grado y posgrado, o por lo menos de apoyo a los que trabajan en ese tema, ¿no? Porque debería ser una estrategia, una política de Estado. La distribución de gases de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero, de emisiones a la atmósfera, en Argentina, nuevamente la energía nos da 52%. Otra vez 50%. Somos responsables. Y esta es un ejemplo de la distribución de emisiones de dióxido de carbono por ciudad. Esta gran proporción que vemos acá es las emisiones de gases de efecto invernadero de la ciudad de Buenos Aires. La Plata está acá, Rosario está por acá, Neuquén. Este es un gráfico, tenemos muchos más, porque realizamos la segunda comunicación del cambio climático de la Argentina en el 2005, y allí, en algún cajón de la Secretaría de Energía, debe estar todas las medidas para todo el país y todos los sectores que habría que hacer. Ahora estamos nuevamente trabajando para desarrollar la ley de cambio climático en la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, si analizamos esto por fuente, fíjense que el carbón, podemos situarlo, su inicio, su explotación, o sea, el carbón viene de los griegos, ¿no?, o antes de los egipcios, pero una explotación de carácter productivo desde el año 1400, y se ha incrementado, se viene incrementando. Desde el punto de vista eléctrico, lo hidráulico y lo nuclear. Lo nuclear está siendo desactivado. Gas que está siendo desactivado. Pero la primer presa hidráulica, yo no leo bien porque estos antiguos ya no me quedan, pero es de 1880, ¿no?, en Inglaterra. O sea que tampoco uno tiene una historia, si bien el aprovechamiento de la energía, ¿no?, cinética y potencial, bien, ha sido aprovechada desde hace muchos años, no desde la producción de energía eléctrica. Bien, y el petróleo, ¿no?, el petróleo, con diferentes eventos. El evento que a mí me quisiera desarrollar, y ahora voy a eso, es la crisis del petróleo. Porque ahí es donde apareció, o donde se empieza a visualizar el peligro en el que estamos. Y hace poquito las renovables. ¿Está bien? Usted me puede decir, pero no, las renovables, Gustavo, sí, claro. Sí, lo digo, sabemos, hemos estudiado que los romanos se bañaban, ¿no?, en los baños romanos, y se calentaban con el sol. Claro que sí, y calentaban el agua con biomasa. Que quemaban los árboles, quemaron de toda Europa, y quemaron los bosques, y entraron en crisis ambiental, el imperio, gracias a que se comieron los bosques, ¿no? Ahora, esta relación entre, o diría, existe en realidad una correlación entre los diferentes cambios tecnológicos que hoy mencionaba y la incorporación de ciertos recursos energéticos. Ahora bien, en un momento de la historia de este uso descontrolado de este tipo de recursos, aparece un hecho significativo que fue la guerra de Yom Kippur entre el mundo árabe e Israel.
donde se pensaba, o lo que pasó, es que Estados Unidos y los aliados apoyaron a Israel. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta en ese momento que la producción de petróleo en el mundo salía de allí, de ellos, y que ellos tenían la llave del grifo. Cerraron el grifo, dejaron al planeta en una situación en la cual dijeron, estamos en crisis porque el petróleo es de ellos, nosotros se lo compramos, pero el poder lo tienen ellos. Se desató una suerte de invasión que terminó, obviamente, se apoderaron del petróleo, tienen el poder del mundo. Si quieren debatir más, si quieren ahora o después, lo debatimos, pero los cambios que están produciendo en políticos en América Latina tiene que ver con el apoderamiento del petróleo. Coincide el apoyo de Estados Unidos a Bolsonaro como presidente de Brasil cuando descubren el petróleo offshore. Los cambios de acá de Vaca Muerta y la producción que se inicia en Vaca Muerta, hay un apoyo político para desarrollar eso y exportarlo directamente, dejando muy pocas regalías en Argentina. Así es lo que está pasando en diferentes partes de la América Latina, que ya pasó en el Oriente Medio. Ni hablar de Venezuela. No lo quiero decir para no pelearme, pero Venezuela es eso. Para mí es eso. Más allá de todas las cuestiones que podemos discutir de Venezuela, en las cuales yo no estoy de acuerdo. Pero atrás de eso está el petróleo. No hay otra posibilidad. Ahora, los niveles de consumo de petróleo siguen aumentando. De demanda, siguen aumentando. La explotación sigue aumentando. Pero la producción se va a aplanar. Esto son curvas que fui construyendo ahora de a pedacitos, buscando información. ¿Por qué? Porque no es que esto está... O sea, cada día la curva cambia, porque se van encontrando otros pozos, otros mecanismos, otras tecnologías, ¿no? La arena, el fracking, qué sé yo, esto va cambiando. Lo que pasa es que esto se va a cortar en un momento. Se va estirando ese corte, se va estirando, pero hay un momento que se corta. Frente a eso, el sistema financiero ya está, desde hace 2 años, incorporando plata, dinero, políticas, asentado en este momento en las energías no convencionales o renovables. Entonces, estos cambios tecnológicos, el de los renovables, en algún momento va a llegar a su cúspide. Si uno ve paper que va encontrando, dice un autor, se estima que en el 2001, ¿no? Se estima que en el 2001, un paper del año 98, que va a llegar a la cúspide, y otro paper dice, no, el 2007, y ahora ya están diciendo 2022, ¿no? Pero seguramente el año que viene va a aparecer el 2027. Bueno, se va corriendo. En algún momento, esta curva de producción de petróleo y cambio tecnológico va a caer. Y se va a cruzar indefectiblemente con la energía renovable. Ahora, vamos a ir un poquito más. Si lo cruzamos con los conceptos que trabajamos nosotros, fíjese que la crisis del petróleo, 1973, el origen de todos nuestros grupos de trabajo, Elliot y Bernardo acá, Lito Roosevelt, ¿no? Los Arabia en Salta, Coco de Rosas, Tedeschi en Mendoza, coinciden exactamente con 1973 o 74, por un pequeño desfasaje que hubo, ¿no? De que la Solar Energy tardaba. Ahora es todo online, pero venía por sobre acá, a la Argentina. ¿No? Se compraba. Entonces, estos grupos, entre 1973, 1974, 75, empezaron a funcionar. Y si ahí se acuñó el diseño solar. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos dijeron, muchachos, si no tenemos petróleo, hay que producir energía de otro lugar. Y de ahí, arquitectos, básicamente físicos, ingenieros, acompañados con algunos arquitectos, empiezan a desarrollar o retomar
este tema y se habla de diseño solar o arquitectura solar. Que, como dicen, como decían en las revistas y todo, se hablaba más de, no tanto de edificios, sino de máquinas térmicas, de mecanismos, ¿no? De motores. De sistemas. De sistemas. Ahora, en los 80, esto empieza a cambiar un poquitito, básicamente con algunos autores, unos libros que vinieron de Europa. Por ejemplo, los de Isaac y Bouillot, donde acuñaron el término, que venían también básicamente de Francia, acuñaron el término diseño bioclimático, entendiendo que el tema de lo bioclimático no tenía que estar en relación solamente al clima y a la producción térmica básicamente, sino que era mucho más complejo, donde la vida humana y la vida de la relación de ese sistema estaba en un contexto determinado. Luego del informe Brundtland de 1972 se acuña el concepto de diseño sostenible, que es un concepto muchísimo más sistémico, ¿no? Eso me parece que es lo interesante que tiene este concepto, que trasciende lo solar y lo bioclimático, pero lo contiene, porque estos son como mamuscas que se van poniendo una dentro de otra. Hoy en día hablamos, por ejemplo, de diseño ecológico, porque si bien casi diría hasta los años 90, había una relación que no se podía interactuar entre las ciencias de la termodinámica y las ciencias del ambiente. Pero allá había muchos autores que venían trabajando en estos temas. Por ejemplo, los ODU, donde trabajaban con comunidades pequeñas de anfibios o de pececitos, y ya en ese momento, antes, en el 70 y pico, 71, 72, lo empezaban a asociar a otro tipo de ecosistemas, y ya hablaban del ecosistema urbano. Hubo algunos autores, como por ejemplo Bettini, que es el que primero escribe un texto sobre el tema de lo que es ecología urbana. Actualmente lo tenemos al catalán Rueda, que trabaja, Salvador Rueda, que trabaja en lo que es ecología urbana, etcétera, etcétera. Nosotros trabajamos bajo el concepto de ecología urbana. Pero también en los años 80 se empieza a trabajar sobre URE, sobre el concepto de uso racional de la energía, que dentro de ese concepto estaba el tema del ahorro. Pero se empieza a debatir este tema y se llega a lo que es el uso eficiente de la energía, que rápidamente se puede definir ahorrar sin perder calidad, o sin perder calidad de vida. Entonces, la solución que hoy se está trabajando, que es una solución que creo que es muy corta, es el tema de la eficiencia energética. Algunos le están llamando ahora la nueva fuente de energía, ahorrar energía, reducir energía. Hoy, por las cuentas que uno saca, con muy poquitos ahorra el 50% en la ciudad, en un edificio, con muy poco, haciendo muy poco, se ahorra la mitad. Se ahorra la mitad. ¿No? Después vemos si es el 52, 51, 49,8, pero se ahorra la mitad. Y la otra cosa que también se está trabajando es en la sustitución. Seguramente habrá otra, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que la implementación de esto, que hoy sería la llave que todos estamos pensando, tiene una gestión lenta. La otra cosa es que quería plantearles, dentro de este tema del cambio tecnológico en relación al cambio cultural, y dentro de eso la energía, es lo que llamamos disfunción entre hombre y naturaleza. Hay varios autores que hablan sobre este tema y muchos coinciden en que esta disfunción, que es una disfunción falsa, o sea, es una disfunción real pero que no sería, que no debería ser,
y que no es de todos, es de muy poca población en el mundo, pero de un impacto absolutamente global. Y donde todos estamos dentro de eso, ¿no? Todos nosotros estamos dentro de eso, ¿no? Muchos me dicen, no, yo soy ambientalista y yo no, muchacho, vos estás dentro, no me digas que no, pues yo soy comunista, feminista, ecologista, vos sos capitalista, ¿se entiende? Vos sos capitalista, todos somos capitalistas y estamos en el mismo sistema. Sí, con variantes positivas y más positivas y variantes más negativas. Digo, Trump en este momento está desconociendo el cambio climático, sería súper negativa, y Bolsonaro está quemando bosques para poder sembrar más hoja, ¿no? Serían los extremos. Y hay posiciones convergentes de grupos, de personas, de comunidades verdaderamente muy importantes para tener en cuenta. Pero todos vivimos bajo el mismo techo. Frente a esto, lo que los autores dicen es que cuando empieza esta disfunción, con la idea de modernidad, no de movimiento moderno, ¿no? Sino con la modernidad. Nietzsche, por ejemplo, habla de el asesinato de Dios. Cuando el hombre o la humanidad mata la conciencia de lo divino, alguien me protege, Dios me protege, la naturaleza me protege, yo estoy con la naturaleza, ¿no? Dios es reemplazado por alguien, por nosotros, por el hombre. Yo contaba ayer, o antes de ayer, Jorge, Patricia, que viniendo para acá me encontré con este libro, que está buenísimo, de Darío, está en Harvard. En radio. Sí, tendría que poner DS, no sé, alguna cosa. Que yo te lo contaba como anécdota, porque alguna vez algún alumno me dijo, bueno, pero Gustavo, ¿cuál es la mayor invención del hombre, ¿no? Y yo le dije, bueno, mirá, a mí me parece, leyendo a Milton Santos, un geógrafo brasileño muy conocido, fallecido también, que el mayor objeto técnico inventado por el hombre es la ciudad. Bien, hasta antes de ayer, o no sé, cuando vine, el miércoles. Donde, leyendo acá, él se hace la misma pregunta, dice, ¿cuál es la mayor invención de la humanidad? Yo dije, es la ciudad. Y él dice, es la invención del hombre. Claro, un filósofo. Claro, me mató. Ahora, si el hombre se reinventa y al reinventarse se posiciona sobre la naturaleza, se posiciona, la domina, la hace suya, en esa relación entre hombre, este hombre, ¿no?, y la naturaleza, está en medio de la ciudad. La ciudad. Son los dos. Claro, porque es dentro de ese Dios hombre el mayor objeto técnico construido por él. Caroline Marchand, una filósofa, creo que estadounidense, feminista ecológica, que trabaja sobre historia de la ciencia, etcétera, etcétera, escribió un libro que también habla sobre la muerte de la naturaleza. Y en un librito que se llama Ecología Radical, dice esto, lo voy a leer. La Tierra está muerta o viva. Las antiguas culturas de Oriente y Occidente y los pueblos originarios de América vieron la Tierra como una madre, viva, activa y que responde a la acción humana. Griegos y europeos, renacentistas, y el inicio de la modernidad, conceptualizaron al cosmos como un organismo vivo, con un cuerpo, alma y espíritu, y a una tierra como madre de crianza con sistemas respiratorio, circulatorio, reproductivo y excretor. La relación entre la mayoría de los pueblos y la tierra era una ética, tú y yo.
de propiciación antes de hacer una represa en un arroyo, cortar un árbol o cavar un pozo para una mina. Sin embargo, durante los últimos 300 años, la modernidad, la ciencia mecanicista occidental y el capitalismo han visto a la Tierra como algo muerto e inerte, manipulable desde el exterior para explotar sus beneficios. La muerte de la naturaleza legitima su dominio. Las extracciones coloniales de recursos combinados con la contaminación industrial y su agotamiento empujó hoy a toda la Tierra al borde de la destrucción ecológica. Punto 3. Ahora, ¿con qué posición? Yo puse acá tres escalas. Una es la escala de acción arquitectónica. Y como pregunta, puse, ¿es una evolución cultural intentando retomar la pérdida de la sensibilidad ambiental? Porque a veces queremos poner rótulos, ¿no? Diseño bioclimático, arquitectura solar, arquitectura... Entonces ahora estamos por la arquitectura sensible con el ambiente. Bien. O, como me gusta a mí decirlo, hablar arquitectura. Hacemos arquitectura. Un arquitecto catalán, no, madrileño, que no me acuerdo el nombre que va a salir, habla de que no todo es arquitectura, habla de la relación o la diferencia entre edilicia y arquitectura. Pero arquitectura no es lo que hace el Star System. Hay arquitectura de los pueblos populares, ¿no? La arquitectura sin arquitectos, hay un libro escrito sobre eso. Y a nosotros nos parece que no debemos volver telúricamente o tradicionalmente a esas instancias formales o tecnológicas, sí abrevar en los conceptos fundamentales. De ahí es que también en este momento se encuentra en debate esta relación del genius loci, que viene de los 60, con el Zeitgeist, un concepto alemán. El primero habla del concepto de lugar. Ahora voy a hablar de eso. Y el Zeitgeist viene del concepto de la cosmología de cada tiempo y lugar. Uno dice, bueno, respetemos lo que pasa acá, la idiosincrasia de ese pueblo, el clima de su pueblo, la cultura de su pueblo, los materiales de su pueblo, sin hacer regionalismo. La otra dice, todo vale por el hoy, y el mañana y el progreso. Seguramente en el desarrollo está en pugna estos dos conceptos, no ni uno ni otro, es la lucha que ha sido siempre de lo local y lo global. Hoy estamos, me parece, en esta lucha. Este es un edificio que acabamos un edificio que acabamos de terminar ahora, un edificio bioclimático en San Antonio de los Cobres, ¿no? Pero en el mismo tiempo estamos trabajando y estudiando edificios inteligentes. O sea, lo local y lo global al mismo tiempo. Uno de estos conceptos se podría desatar o desaludar o estudiar a partir del concepto de espesor. Como si fuera un hojaldre, donde ¿no? los ingredientes de una torta, en el cual está el sustrato físico, el sustrato cultural, el sustrato social y el sustrato ideológico. El clima, el medio, la geografía, el viento, el sol estarían acá. Acá estaría lo cultural, la tecnología, la producción, los colores, la música, las texturas. En lo social está la organización, la propia organización tribal, comunitaria, política, organizacional. Ideológico es la posición frente a estos
Esto se puede leer en esta concepción de Genius Loci con esta frase de Josep Muntañola Tomber, un catedrático catalán, que dice que la lógica del lugar coincide siempre en líneas generales con el paradigma que en cada época el hombre ha tenido sobre las interacciones entre sí mismo y su medio. Porque estas interacciones, por eso digo que no podemos nosotros, si tenemos que construir algo en Tilcara, trabajar, hacer arquitectura como 500, 600 años atrás. No, pero sí los conceptos que se manejaban. Y esta idea que va cambiando los conceptos de la tecnología tiene que ver porque la palabra cambio implica que el cambio, la concepción de cambio, también cambia. ¿Entienden? Cambio no fue lo mismo en el siglo XVI, la palabra cambio en el siglo XVII. La concepción del cambio, ¿no? Cambio, como la palabra lenguaje. Un profesor mexicano, Alfonso Ramírez Ponce, lo dice más clarito. El concepto del lugar tiene que ver con dos regionalidades, le llama él. Una que es la intangible, que tiene que ver con los conocimientos respecto a los aspectos culturales del grupo social del que vive. Lo que no se puede tocar, pero sí se huele, se siente, ¿no? Se siente en el cuerpo, se escucha. Y la regionalidad tangible, aquella que se toca, en cuanto a la adaptación de las obras al medio, al reconocimiento de las tradiciones culturales, las tradiciones constructivas, las técnicas, los materiales, las obras construidas. Esto nosotros lo usamos mucho en el taller, en el grado, ¿no? ¿Qué es cuando nosotros te damos un lugar para construir? Ya sea en La Plata, en el centro de La Plata, o en la periferia de La Plata, o en Tilcara. ¿Qué es lo que vos sentís y qué es lo que vos tocás? O sea, ¿cuáles son los materiales de proyecto? ¿Cuáles son los elementos de ese espesor que conforman la arquitectura? Cuarta posición, la escala ciudad. Entendemos a la ciudad como una totalidad sistémica. Ahora, ¿desde qué posición? Todos sabemos que todo sistema es un sistema abierto. La base de la ecología. Y que tiene entradas y salidas de materia, energía e información. Cualquier bicho para vivir necesita esto. Y lo que emite, lo que entrega nuevamente a su entorno es materia, energía e información. Aquí hay una explotación del medio ambiente y una explotación de los recursos sociales más críticos. Y aquí hay un impacto, siempre hay un impacto sobre el medio ambiente y por ende sobre el medio social, sobre nosotros mismos. Esta cosa que es tan elemental, la humanidad no lo está entendiendo. No lo está entendiendo. Y los decisores políticos no lo están aplicando. En una casa pasa lo mismo. En una vivienda pasa lo mismo. Y en nuestro cuerpo pasa lo mismo. Esa es mi ciudad, La Plata. Una ciudad dibujada en el terreno, en la planicie, en la nada, con una concepción higiénica. Nosotros estudiamos nuestra ciudad, modelizamos nuestra ciudad, desde todo punto de vista, desde el ambiental, desde las emisiones, desde el calor, desde sus edificios, desde sus plazas, desde dónde están los nichos posibles para hacer uso eficiente, dónde están las emisiones, ¿no? Por transporte, por edificios públicos, etc. Estudiamos nuestra ciudad para poder entender otra, porque es donde vivimos. Debemos tener posición frente a una ciudad. Por ejemplo, todos hablan sobre ciudad compacta y ciudad difusa. ¿Y quién la definió? ¿Quién definió el modelo? Nuestra ciudad es la pregunta que yo les hago y no lo podemos dilucidar en nuestro grupo. ¿Es compacta o difusa? Bueno, uno dice, tiene que ser compacta, otro tiene que ser difusa.
Pero en realidad no es compacta ni difusa, porque es policéntrica. Nuestras ciudades son policéntricas. Pero es perfecto, sí, nosotros somos investigadores. Dame el modelo, haceme el modelo para comprobarlo. Porque el modelo nuevo nos va a decir cuáles son las variables para que dentro de una ciudad más compacta, difusa o policéntrica sea el más óptimo. En este momento estamos en esa discusión, nos estamos peleando, discutiendo para resolver ese modelo. ¿Qué ciudad queremos? Y a escala territorio, debemos pensar, planificar, actuar con una visión estratégica. Sí, también hay que pensar el territorio, porque el pensamiento del territorio es el pensamiento actual. Ya no es la ciudad. Ya deja de existir la ciudad. ¿Por qué? Porque el territorio es el tejido de toda la superposición de las revoluciones industriales que vimos al comienzo. Desde el rasguño del territorio, desde las vías férreas hasta las vías que no vemos, desde la transformación del territorio, desde la idea de paisaje donde entendemos que ya no hay más territorio, o sea, paisaje prístino, no existe más en ninguna parte del planeta. Todo ha sido antropizado. Y calculamos, con modelos, verificamos dónde se consume energía, cuánto, cómo se podría ahorrar, etcétera, etcétera. Es la ciudad y el territorio un hecho significativo para trabajar hoy en día. Ahora, esta idea de territorio tiene un punto clave para entenderlo. Si bien la idea de territorio creo que es de 1800 y pico, ¿no? La primera definición de territorio. Pero la idea de territorio en relación a la crisis ambiental es definida por estas tres fotos. La primera foto que sacó de la Tierra desde la Luna, ¿no? Del satélite Orbitier en 1966. La segunda, desde el Apolo 8, en diciembre de 1968. Y la que causó verdaderamente la sensación y el entender que no somos nada en esta nave, es esta foto, que hay una serie de fotos, pero esta es la foto más vista en internet, que es la foto de la Tierra de la Apolo 17 en diciembre de 1972. Esta foto marca un antes y después de entender esta relación de difusión entre hombre y naturaleza. Vamos a ir terminando. Por un lado, estas eras técnicas y estas diferentes revoluciones tecnológicas que se produjeron en la historia de la humanidad fueron caracterizando dos tipos de producción o de fabricación. Pasamos de lo manual a lo mecánico y de lo mecánico a lo digital. Y va hacia ahí, sea bueno o sea malo. Lo manual ya va a ser casi una cosa pasada, casi está siendo. El crecimiento demográfico y el crecimiento económico han determinado la disponibilidad de alimentos y materias primas, la escasez o la abundancia, la producción y extracción de recursos, y la distribución y el consumo. Eso implica la transformación del territorio. Ese sacar esos recursos para ser distribuidos ha hecho una transformación del territorio. Fíjense esta foto. ¿Qué? Extraordinaria. Es un pequeño pueblito y su hinterland o su espacio rural produciendo para que esa ciudad o ese pequeño pueblo exporte, ¿no? O sea, el territorio ha sido totalmente antropizado. Implica el desarrollo de redes de comunicación. La base de la ciudad, yo le decía hoy, desde el punto de vista ecológico, es la interacción, es la comunicación. Entonces, el desarrollo de las redes de comunicación es la base del nuevo desarrollo. Y
también está sentado en la determinación espacial de los flujos de energía a nivel planeta. La otra cosa que es interesante son los cambios culturales. Pasamos, o se ha mutado esta idea de cultura desde una relación material a una simbólica y a una relación cultural comunicacional. De una ecología urbana, que es lo que estudiamos ahora, y lo que allá estamos hablando de una ecología territorial. No podemos hablar ya de la ciudad como ecosistema solo. Y digo, esto fue una discusión de hace 15 años, de verdad, ¿no? 15 años. Discutíamos si podíamos trabajar asociando la ecología con el medio urbano. Y hoy en día ya estamos pensando, o se está pensando a nivel global, en la ecología del territorio y la ecología global. De una mirada moderna, moderna desde la modernidad del último siglo, del siglo XX quiero decir, se pasó de un espacio replicable, asociado a la cantidad, y eso estuvo asociado no solamente a la producción de bienes y servicios, sino fundamentalmente marcado por las dos guerras mundiales y la reconstrucción europea, a una etapa posmoderna de mediados del siglo XX, donde, luego de la hecatombe mundial, se pensó más en lugares singulares, o sea, en la cualidad. Nace la idea de la arquitectura del espectáculo. Y en forma actual o futuro, estamos, por eso nuevamente le remarco, allá hablando de territorio, en el marco de una ecología artificial. Una ecología artificial que para mí se pone fuerte, final del siglo XVIII, inicio del siglo XX, con el descubrimiento de las nuevas fuentes de energía, el gas, el petróleo, donde el hombre, a partir de estos beneficios, el ascensor, el vidrio y los sistemas de acondicionamiento, básicamente apoyados por Carrier, lo que logran es armar un sistema artificial, una posibilidad de conformar un ambiente escindido de la naturaleza. Esa es la lucha que yo tengo todos los días en el ámbito del taller de arquitectura. Todos los días. ¿No? Porque es más fácil. Si hay algo que me soluciona el problema, no me hagas pensar en la relación de la envolvente entre el medio interior y el medio exterior. Pongo un equipo acá, listo, no hay más medio y no hay más medio interior, ya está, es facilísimo. Ahora, lo que sí creo que recuperamos frente a esta ecología artificial que sigue su avance con todo el tema de inteligencia artificial, es recuperar el pulso, ¿no? la idea del lugar de la memoria con conciencia de los límites. Y cuando la conciencia de finitud. Cuando uno es joven, esa conciencia no la tiene. Pero dicen cuando pasaron los 50, la empresa se remueve. Y la conciencia de plenitud planetaria, nosotros la empezamos a tener. Y la conciencia de finitud y de respuesta frente a esto, la base no es tecnológica. O sea, no es en lo que elaboramos nosotros, sino es en la construcción de una nueva ética. Lo que estoy hablando no es de tecnología, sino de ética. Parafraseando o tomando esta frase que me gustó mucho también, que la leí hace poco, la semana pasada, de Luis Fernández Galeano, un madrileño muy interesante, el director de la revista Viva. Dice, Bruno Latour ha calificado una nueva estética, la estética atmosférica, la cual aspira a reconciliar las humanidades y las ciencias entrecruzando esas dos culturas para reunir los valores sociales con los hechos naturales, y propone una nueva concepción de la política que otorgue un lugar central a los elementos como el territorio, las infraestructuras, el paisaje, donde sociedad y naturaleza se encuentran.
Para terminar, algunas preguntas que me hago, que les hago. ¿Cuánto está ligada la cultura al cambio tecnológico? ¿Cuánto está ligada la cultura al devenir histórico, al proceso histórico, en esa construcción dicotómica entre sensibilidad con ciencia ambiental y ciencia, que es donde estamos parados? Porque la ciencia no nos está dando respuesta. Está dando soluciones técnicas, pero no respuestas. Lo digo como científico. ¿Cuánto está ligada la cultura en relación con la ética? ¿Cuánto está ligada la cultura y los cambios tecnológicos en relación a los procesos concretos de construcción de nuestro hábitat? Y para terminar me pregunto, quiero saber hacia dónde va esta sociedad y cómo queremos ir. Si lo definimos, quizá podemos definir la existencia futura de nuestro planeta. ¿No? Listo, hasta acá llegué.